Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo viaje en la desolada carretera. Queridos pasajeros, no hace con tanta antelación. Hemos publicado en este canal un video que tiene que ver con objetos malditos. Un tema que a ustedes y a su servidor nos gustó mucho y nos llamó poderosamente la atención. Por lo tanto, esta noche hemos reunido 3 relatos más que tienen que ver con esta temática tan escalofriante. Un par de ellos, investigados por el equipo de la desolada carretera, y otro más que llegó gracias a un pasajero que escuchó un relato acerca de este tema, y hoy levantó la mano para ser protagonista de la desolada carretera. Recuerda que si quieres compartir tu experiencia, la estamos esperando en el correo midesoladoes@gmail.com. De antemano, gracias por seguirme ayudando a darle vida a este espacio. Estimados pasajeros, es momento de que inclinen su asiento, abrochen su cinturón y se relajen, porque este viaje está por comenzar. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Nunca compres algo por envidia. Voy a contarles algo que me pasó hace 2 años y que todavía me hace pensar mucho en lo peligroso que puede ser la envidia. A veces uno quiere tanto algo que no se pone a pensar en las consecuencias y termina metiéndose en problemas que jamás imaginó. Lo que me ocurrió con esa cadena me enseñó que hay cosas que es mejor no tocar, aunque se vean perfectas y el precio parezca una ganga. Si alguien alguna vez ha comprado algo en el centro de la ciudad, en un local muy pequeño y muy raro, va a entender de qué estoy hablando. Me llamo Rodrigo, y esto pasó cuando tenía 25 años. Todo empezó por la envidia que le tenía a mi hermano mayor. Él siempre había sido el exitoso de la familia, el que tenía el mejor trabajo, mejor carro, mejor de todo. Yo trabajaba en una oficina, ganando lo justo para mis gastos, mientras él ya tenía su propio negocio y le iba muy bien. La gota que derramó el vaso fue cuando llegó a la casa de mis papás, presumiendo una cadena de oro gruesa que se había comprado, una de esas que se ven caras y elegantes. Todos en la familia lo felicitaron y le dijeron lo bonita que se veía, mientras yo me quedé ahí parado, sintiendo cómo la envidia me carcomía por dentro. Esa noche no pude dormir pensando en lo mucho que quería tener algo así. No era justo que él tuviera todo y yo nada. Éramos hermanos y habíamos crecido en la misma casa, pero parecía que la suerte siempre estaba de su lado. Decidí que yo también me iba a comprar una cadena, aunque tuviera que gastarme todos mis ahorros. Al día siguiente, fui a las joyerías del centro comercial, pero cuando vi los precios casi me da un infarto. Las cadenas de oro buenas costaban una fortuna y las baratas se veían horribles, como si fueran de juguete. Estaba a punto de darme por vencido, cuando decidí caminar por el centro de la ciudad. Tal vez ahí encontraría algo más barato. Caminé por varias cuadras viendo tiendas de todo tipo, pero nada que se ajustara a mi presupuesto. Ya me iba a regresar, cuando vi un local muy pequeño entre 2 tiendas grandes. Era tan chiquito que casi se perdía entre los otros comercios. El letrero decía joyería, pero se veía muy viejo y desgastado, como si llevara años sin que nadie lo notara. Entré más por curiosidad que por otra cosa, y me encontré con el local más raro que había visto en mi vida. Era muy pequeño, casi sin luz, y solo había un anciano sentado detrás de un mostrador de madera viejo. Lo más extraño era que no había casi nada en exhibición, solo una vitrina pequeña con una sola joya adentro, una cadena de oro gruesa que brillaba como si tuviera luz propia. Era exactamente lo que había estado buscando. Se veía incluso mejor que la de mi hermano.
El anciano me sonrió cuando me acerqué a ver la cadena, y sin que yo le preguntara nada me dijo el precio. No podía creerlo. Costaba exactamente lo que tenía ahorrado, como si hubiera sabido cuánto dinero traía conmigo. Le pregunté si estaba seguro del precio, porque me parecía demasiado barato para una cadena tan bonita. Pero él solo asintió y me preguntó si la quería. Evidentemente le dije que sí. No iba a dejar pasar esa oportunidad. Mientras me cobraba, el anciano empezó a platicar conmigo como si nos conociéramos de años. Me preguntó para qué quería la cadena, y cuando le conté lo de mi hermano se echó a reír. Me dijo que entendía perfectamente la envidia entre hermanos, que era algo común. Cuando ya me iba con mi compra, me gritó desde la puerta algo que pensé que era una broma. Me dijo que si por las noches alguien me reclamaba por la joya, que lo ignorara completamente. Los dos nos reímos de su comentario y me fui a casa súper contento con mi nueva cadena. Esa noche, me puse la cadena para cenar con mi familia, y cuando mi hermano la vio, se quedó callado. Podía ver en su cara que estaba sorprendido, tal vez incluso un poco celoso de que yo también tuviera algo así. Mis papás me preguntaron dónde la había comprado y cuánto había costado, pero cuando les dije el precio no me creyeron. Mi hermano revisó la cadena y confirmó que sí era oro de verdad, lo cual lo dejó aún más impresionado. Me fui a dormir esa noche sintiéndome el hombre más feliz del mundo, pero la felicidad me duró muy poco. A la tercera noche empezaron a pasar cosas muy raras. Me acosté quitándome la cadena como siempre. La puse en la mesita de noche y me dormí tranquilo, pero me desperté en la madrugada sintiendo un ardor horrible en el cuello, como si algo me estuviera quemando la piel. Cuando me toqué el cuello, allí estaba la cadena puesta, caliente, como si hubiera estado al sol por horas. No entendía cómo era posible. Yo recordaba perfectamente habérmela quitado antes de acostarme. Pensé que tal vez me había confundido y que se me había olvidado quitármela, pero la noche siguiente pasó exactamente lo mismo. Me aseguré de quitarme la cadena. La puse bien lejos del closet, pero otra vez desperté con ella puesta y con ese ardor terrible en el cuello. Esta vez el metal estaba tan caliente que me dejó una marca roja en la piel, como si me hubiera quemado con una plancha. Las noches siguientes fueron un infierno. No solo me despertaba con la cadena puesta y ardiendo, sino que también empecé a sentir que alguien me la jalaba mientras la traía puesta durante el día. Era como si manos invisibles trataran de quitármela a la fuerza, tirando de ella con tanta fuerza que me dolía el cuello. Además, empecé a escuchar voces que me gritaban cosas como que me quitara la cadena, que no me pertenecía, que la regresara a su verdadero dueño. Las voces eran lo peor de todo. Sonaban desesperadas y furiosas, como si alguien estuviera muy enojado conmigo por tener algo que no era mío. Al principio solo las escuchaba por las noches, pero después empezaron a aparecer también durante el día. Susurros que me seguían a donde fuera, en el trabajo, en la calle, en mi casa. Siempre esas voces, reclamándome la cadena y diciéndome que la devolviera. El pánico se apoderó de mí completamente. No podía dormir bien. No podía concentrarme en el trabajo. Y lo peor era que no podía contarle a nadie lo que me estaba pasando, porque pensarían que me había vuelto loco. Mi familia notó que algo andaba mal conmigo, pero cuando me preguntaban solo les decía que estaba estresado por el trabajo. Mi hermano incluso me comentó un día que me veía muy demacrado y que tal vez debería ir al doctor. La desesperación me ganó cuando una noche las voces fueron tan fuertes que parecía que había alguien gritando directamente en mi oído. No aguanté más y decidí regresar al centro de la ciudad para devolver la cadena. No me importaba perder el dinero,
Solo quería que pararan las voces y que dejara de quemarme el cuello todas las noches. Busqué el local durante horas. Caminé por todas las calles donde recordaba haber estado, pero no lo encontraba por ningún lado. Cuando ya me iba a dar por vencido, ahí estaba otra vez el pequeño local, como si hubiera aparecido de la nada. El mismo anciano estaba sentado detrás del mostrador, sonriendo como si me hubiera estado esperando. Antes de que yo dijera una palabra, él ya sabía por qué había regresado. Le puse la cadena en el mostrador y le dije que se la devolvía, que no la quería más. Él sonrió ampliamente y me preguntó si ahora entendía por qué me había dado esa advertencia el primer día. No esperé ningún reembolso, solo quería salir de ahí y olvidarme de toda esa pesadilla. El anciano me despidió con la misma sonrisa con la que me había recibido la primera vez. Y desde ese día, nunca volví a escuchar las voces, ni a sentir el ardor en el cuello. Los eventos paranormales cesaron completamente, pero esa experiencia me quedó grabada para siempre y me enseñó que la envidia puede llevarte a lugares muy oscuros, donde es mejor no entrar. El Jesús de yeso. Hay cosas que uno acepta sin hacer preguntas, sobre todo cuando vienen de personas en las que confiamos, pero a veces esa confianza nos puede meter en problemas que jamás imaginamos. Lo que les voy a contar me demostró que no todos los regalos son dados con buenas intenciones y que hay objetos que cargan con energías tan negativas que pueden cambiar por completo la vida de una familia. Mi esposa tardó mucho tiempo en recuperarse de lo que le pasó, y aunque ya todo volvió a la normalidad, todavía hay noches en las que me despierto pensando en esos momentos tan aterradores que vivimos. Durante 5 años tuvimos unos vecinos que se convirtieron en muy buenos amigos nuestros. Una pareja como de nuestra edad que vivía en la casa de al lado. Nos llevábamos tan bien que prácticamente éramos como familia. Cenábamos juntos los fines de semana. Nos cuidábamos las casas cuando alguno se iba de viaje. Y nuestras esposas se habían vuelto íntimas amigas. Él trabajaba en una empresa de seguros y ella era maestra. Eran gente tranquila y educada con la que era muy fácil convivir. Por eso nos sorprendió tanto cuando nos dijeron que se iban a mudar a otra ciudad, porque a él le habían ofrecido un trabajo mejor. La noticia nos cayó como balde de agua fría, pero entendíamos que era una oportunidad que no podían desperdiciar. Los días antes de su mudanza fueron muy tristes para todos. Sabíamos que iba a ser difícil encontrar vecinos tan buenos como ellos. Mi esposa y su amiga se la pasaban llorando cada vez que hablaban del tema. Habían creado un vínculo muy fuerte durante esos 5 años y les dolía mucho separarse. El día que se fueron fue muy emotivo. Nos despedimos con abrazos y promesas de mantenernos en contacto, aunque todos sabíamos que no iba a ser lo mismo. Justo antes de subirse al carro que los llevaría a su nueva vida, la mujer se acercó con mi esposa y le entregó algo envuelto en papel periódico. Le dijo que era un regalo especial para que se acordara de ella, algo que había tenido guardado por mucho tiempo, esperando el momento perfecto para regalárselo. Mi esposa se quedó con el paquete en las manos, muy emocionada por el gesto, pero no lo abrió hasta que ellos ya se habían ido. Cuando finalmente desenvolvió el regalo, encontramos una figura de Jesucristo hecha de yeso que no medía más de 12 centímetros. Era una pieza bastante bonita y detallada. Se notaba que tenía cierta antigüedad, pero lo que más nos llamó la atención fue un agujero extraño que tenía en el pecho, como si algo hubiera salido de ahí con mucha fuerza. Mi esposa pensó que tal vez se había roto durante el transporte, pero el agujero se veía demasiado perfecto, demasiado redondo, como si hubiera sido hecho a propósito. A pesar del pequeño defecto,
A mi esposa le gustó mucho el regalo y decidió ponerlo en la sala, en una mesita donde se vería bien. Desde el primer día que lo puso ahí, noté que mi esposa empezó a rezar más seguido, cosa que no me pareció mala, porque siempre habíamos sido creyentes. Pero sí me llamó la atención que de repente fuera tan frecuente. Antes rezaba como cualquier persona normal, por las noches antes de dormir o cuando tenía algún problema, pero ahora lo hacía varias veces al día, siempre viendo hacia dónde estaba la figura del Cristo. Todo cambió una noche, cuando me levanté a tomar agua a la cocina. Eran como las 2 de la madrugada y la casa estaba completamente oscura, pero cuando pasé por la sala, vi a mi esposa arrodillada frente a la mesita donde estaba el Cristo de yeso, rezando en voz baja. No quise interrumpirla porque se veía muy concentrada en su oración, así que seguí a la cocina, tomé mi agua y regresé al cuarto pensando que ella llegaría en unos minutos. Pero cuando entré al cuarto, mi esposa estaba ahí, acostada, durmiendo profundamente como si llevara horas así. El terror que sentí en ese momento es imposible de describir. Corrí de regreso a la sala para ver si todavía estaba alguien ahí, pero ya no había nadie. Solo la figura del Cristo en su lugar y el silencio más absoluto que he escuchado en mi vida. Me quedé parado ahí por varios minutos, tratando de entender lo que había pasado. Revisé toda la casa, pensando que tal vez alguien se había metido, pero todo estaba normal. Regresé al cuarto y mi esposa seguía durmiendo tranquilamente, como si nada hubiera pasado. No le dije nada porque no sabía cómo explicarle lo que había visto. Además de que empezaba a dudar de mí mismo. Pero no fue la única vez. Unas noches después, volví a ver la misma escena. Mi esposa arrodillada en la sala, rezándole al Cristo de yeso, entre murmullos que solo ella entendía. Traté de interrumpirla, pero no me prestó atención. Así que la única opción que quedaba era regresar al cuarto y esperarla. En la cama no había nadie. No fue como aquella vez en que la vi en 2 lugares al mismo tiempo. Ahí confirmé que ella sí estaba en la sala, pero seguía sin encontrar la explicación a lo que sucedió aquella noche. Y lo peor fue que no regresó al cuarto hasta que el sol salió. Al despertar, al mediodía, le pedí explicación del por qué hizo lo que hizo. Pero dijo que no me diría nada y que lo ignorara en un tono tan seco que casi no parecía ella. Eso se volvió un patrón. Cada noche, mi esposa aparecía en la sala rezando, a veces con lágrimas en los ojos, con las rodillas temblando por la postura que mantenía por horas. Al igual que sus manos y la cabeza baja, la desesperación me llevó a buscar ayuda con una bruja que conocía a mi mamá, una señora mayor que tenía fama de saber mucho sobre estas cosas. Le llevé la figura del Cristo envuelta en una toalla, sin contarle mucho de lo que estaba pasando. Pero en cuanto la vio, su cara cambió completamente. Me dijo que esa figura tenía un poder maligno terrible, que había sido usada para almacenar energías muy negativas durante mucho tiempo, y que el agujero en el pecho se había formado cuando esas energías finalmente se liberaron para apoderarse de alguien más. La señora me explicó que mi esposa había quedado bajo la influencia de esas energías malignas y que lo que yo veía en las noches no era exactamente a mi esposa, sino una manifestación de esa fuerza negativa, usando su apariencia o poseyéndola para rendirles culto a través del Cristo. Me dijo que era muy peligroso tener esa figura en la casa, porque cada día que pasara, la influencia se haría más fuerte, hasta que mi esposa perdiera completamente su voluntad propia. La bruja hizo varios rezos sobre la figura, encendió unas velas especiales y me pidió que le dejara el Cristo ahí, con ella,
asegurándome que se encargaría de que esas energías negativas no pudieran regresar a mi casa. Cuando llegué a casa sin la figura, mi esposa se dio cuenta inmediatamente de que ya no estaba en la sala. Por primera vez en semanas me habló directamente, preguntándome dónde estaba su Cristo, pero cuando le expliqué lo que había pasado, se puso muy nerviosa y empezó a gritarme que no tenía derecho de llevarme sus cosas. Esa noche no durmió nada. Se la pasó por la casa buscando la figura y por varios días estuvo muy ansiosa y aturdida, como si algo le faltara. Pero poco a poco empezó a mejorar. Primero recuperó el sueño, después volvió a hablarme con normalidad, y al cabo de un mes, ya era la misma de siempre. Nunca volvimos a hablar del Cristo de yeso, y aunque a veces me pregunto si mi esposa recuerda algo de lo que pasó durante esas semanas, prefiero no tocar el tema. Lo importante es que mi esposa regresó a ser ella misma, y aprendí que no todos los regalos vienen con buenas intenciones, especialmente cuando vienen de personas que se van sin explicaciones. Al final, no volvimos a hablar con aquellos vecinos, y espero no volverlos a ver nunca. ¿Quién sabe cómo obtuvieron el Cristo ese? ¿O qué hicieron con él? Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí junto a su servidor. Antes de continuar con nuestra tercera y última escala, quisiera aprovechar para invitarte a que, si aún no lo haces, apoyes a este espacio con tu suscripción y activando la campanita de notificaciones. Así formarás parte de la familia de pasajeros y además no te perderás ninguna de nuestras próximas salidas, que por cierto se están realizando cada miércoles y domingo sin falta. Si gustas establecer contacto, también te puedo esperar en mi cuenta personal de Instagram, en donde en esta red social aparezco como LocutoniMX, LocutoniMX. Y por supuesto, si la desolada carretera es de tu agrado, recuerda que tu interacción es muy importante para ella. Así que esperaría contar con tu pulgar arriba y tener la oportunidad de saludarte en la caja de comentarios. Ahora sí, pasajeros, vuelvan al autobús por favor, que queda una última escala, que estoy seguro les va a producir escalofríos. Muchas gracias por haberme acompañado en este viaje esta noche. La muñeca maldita. Nunca pensé que una simple muñeca pudiera cambiar tanto la vida de mi familia. Pero lo que pasó con mi hija me demostró que hay objetos que llevan consigo energías tan poderosas que pueden transformar por completo a las personas que los poseen. Durante esa semana terrible, pensé que iba a perder a mi niña para siempre. Y si no hubiera sido por la ayuda que recibimos, tal vez ahora estaría contando una historia completamente diferente. Todavía me duele recordar lo que tuvo que pasar mi pequeña por culpa de mi decisión de dejarle esa muñeca, pero necesito contarlo porque tal vez le sirva a algún padre que esté viviendo algo similar. Todo comenzó cuando se mudaron unos vecinos muy extraños a la casa de al lado, que había estado vacía por mucho tiempo. Desde el primer día que llegaron, todos en el barrio notamos que era gente muy rara. Nunca saludaban cuando uno se los encontraba en la calle. Siempre andaban con cara seria y parecía que no les gustaba relacionarse con nadie. Era una pareja mayor, como de 60 años, que siempre vestían de negro y mantenían las cortinas de su casa cerradas todo el tiempo. Los niños del barrio les tenían miedo y cuando jugaban en la calle evitaban pasar cerca de su casa. Decían que les daba escalofríos verlos. Mi esposa y yo habíamos tratado de ser amables con ellos cuando se mudaron, pero cada vez que intentábamos saludarlos o iniciar una conversación, ellos solo nos veían fijamente, sin responder nada, y seguían su camino. Después de varios intentos fallidos, decidimos dejarlos en paz. Tal vez eran personas muy tímidas, o simplemente no estaban acostumbrados a la vida de pueblo, donde todos se conocen. Mi hija, que en ese entonces tenía 11 años, también había notado lo raros que eran, y me preguntaba por qué nunca sonreían,
o hablaban con nadie. Un día mi hija estaba jugando en el patio trasero, cuando me gritó muy emocionada que había encontrado algo. Salí a ver qué era, y me enseñó una muñeca que había encontrado cerca de la barda, que dividía nuestro patio del terreno baldío que estaba atrás. Era una muñeca antigua, vestida con un traje azul marino y el cabello negro muy bien peinado. Se veía en buen estado a pesar de haber estado en la intemperie. Mi hija estaba encantada con su hallazgo y me pidió que le ayudara a buscar a su dueña, porque según ella, una muñeca tan bonita seguramente tenía una niña que la estaba extrañando mucho. Decidimos ir casa por casa preguntando si a alguien se le había perdido una muñeca, pero nadie en el barrio la reconoció. Mi hija no se daba por vencida e insistió en que fuéramos hasta la casa de los vecinos raros. Aunque a mí no me parecía buena idea, porque sabía que no iban a querer hablar con nosotros. Pero mi niña era muy insistente y finalmente acepté acompañarla, pensando que tal vez sería una buena oportunidad para romper el hielo con ellos. Cuando llegamos a su casa y tocamos la puerta, el hombre mayor nos abrió con la misma cara seria de siempre. Le expliqué que mi hija había encontrado una muñeca y queríamos saber si era de ellos o si sabían de alguna niña que la hubiera perdido. Pero en cuanto le enseñamos la muñeca, su cara cambió completamente. Se puso pálido y empezó a temblar un poco. Sin decirnos una sola palabra, nos cerró la puerta en la cara, dejándonos parados ahí sin entender qué había pasado. Mi hija se quedó muy triste por la reacción del señor, pero como ya habíamos preguntado en todas las casas y nadie reclamaba la muñeca, decidí dejar que se la quedara. Al fin y al cabo ella la había encontrado y se veía que la había cuidado bien, quienquiera que hubiera sido su dueño anterior. Mi esposa estuvo de acuerdo, y esa noche mi hija se fue a dormir muy contenta abrazando su nueva muñeca, a la que ya le había puesto nombre. Pero muy pronto empezamos a notar cambios extraños en el comportamiento de mi hija. La niña, que siempre había sido obediente y cariñosa, de repente se volvió agresiva y malhumorada. Contestaba mal cuando le hablábamos y se enojaba por cualquier cosa. Al principio pensamos que tal vez era parte de su crecimiento, que estaba entrando en la adolescencia y era normal que fuera más rebelde, pero el cambio había sido tan repentino que nos tenía preocupados. Además, se la pasaba encerrada en su cuarto con la muñeca. Ya no quería jugar con sus amigas ni salir al patio como antes. Una noche, escuché que estaba hablando sola en su cuarto. Pensé que tal vez mi esposa le había prestado su teléfono y estaba hablando con alguna amiga. Pero cuando me acerqué a escuchar, me di cuenta de que estaba teniendo una conversación completa con la muñeca. Le hablaba como si fuera una persona real. Le hacía preguntas y esperaba respuestas, e incluso se reía como si la muñeca le hubiera dicho algo gracioso. Me quedé muy preocupado, pero cuando le comenté a mi esposa lo que había visto, ella me dijo que era perfectamente normal que las niñas hablaran con sus muñecas, que yo estaba exagerando las cosas. Al día siguiente, cuando mi esposa se fue al mercado y mi hija estaba en la escuela, me quedé solo en la casa y pude comprobar que definitivamente algo muy raro estaba pasando. Estaba viendo televisión cuando noté que la muñeca estaba sentada en la mecedora que tenemos en la sala. Y de pronto la mecedora comenzó a moverse suavemente, de adelante hacia atrás, sin que nadie la hubiera empujado. Me levanté a ver mejor, pensando que tal vez era el viento, pero no había corriente de aire en la casa, y la mecedora se seguía moviendo con un ritmo muy constante. Lo que me terminó de aterrorizar fue cuando vi que la muñeca volteó lentamente la cabeza para mirarme directamente.
como si hubiera notado que yo la estaba observando. Sus ojos de vidrio me siguieron mientras yo me movía por la sala, y aunque sé que suena imposible, juro que vi una sonrisa muy pequeña formarse en su cara de porcelana. En ese momento supe que esa muñeca no era normal, que tenía algo maligno adentro, que estaba afectando a mi hija. Sin pensarlo 2 veces, tomé la muñeca, la metí en una bolsa y me fui al monte que está detrás del pueblo. Ahí cavé un hoyo bien profundo. Enterré a la muñeca, asegurándome de que quedara bien tapada con tierra y piedras para que nadie la pudiera encontrar jamás. Cuando regresé a casa, me sentía aliviado, pensando que ya había resuelto el problema y que mi hija volvería a ser la misma de antes. Pero cuando mi hija llegó de la escuela y no encontró su muñeca, su reacción fue algo que nunca voy a olvidar. Se puso furiosa, como nunca la había visto. Gritó y lloró durante horas, y cuando le dije que me había deshecho de la muñeca, me miró con una cara de odio que me partió el corazón. Esa noche no durmió nada. Se la pasó buscando por toda la casa y gritando que quería de vuelta a su muñeca. La semana que siguió fue la peor de mi vida. Mi hija se volvió completamente irreconocible. No dormía, no comía, y nos gritaba cosas horribles a mi esposa y a mí. 2 veces trató de lastimarse a sí misma, y tuvimos que estar vigilándola las 24 horas del día. Mi esposa ya estaba convencida de que necesitábamos ayuda profesional, pero yo sabía que ningún doctor iba a poder entender lo que realmente estaba pasando. Finalmente decidí llevar a mi hija con una bruja que conocía a mi suegra, una señora que tenía fama de poder ayudar con este tipo de problemas. La señora hizo varios rezos sobre mi hija y nos dijo que la muñeca había estado poseída por un espíritu muy malévolo, que había logrado crear un vínculo muy fuerte con mi niña. Nos aseguró que con tiempo y paciencia, mi hija se iba a recuperar completamente, pero que teníamos que ser muy pacientes con ella. Poco a poco mi hija empezó a mejorar. Primero recuperó el apetito, después empezó a dormir mejor, y al cabo de varias semanas, ya era la misma niña cariñosa y obediente de antes. Nunca volvió a mencionar a la muñeca, y aunque a veces me pregunto si recuerda algo de lo que pasó durante esa semana terrible, prefiero no tocar el tema. Lo importante es que mi familia está bien, y que aprendí que hay cosas que es mejor dejar donde uno las encuentra. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,